Le puse de más, hermano, para que digan que es más importante. Pero gracias a Dios, hermanos, que lo tenemos aquí a nuestro hermano Osvaldo Rodríguez. Podía hablar más de él, ¿verdad? Pero lo que queremos, hermanos, es que nos predique la palabra de Dios. No lo invitamos a hablar de toda su vida, sino de que nos predique la palabra de nuestro Dios. Y eso es lo que va a hacer nuestro hermano. El tema, hermanos, de esta tarde que nuestro hermano trae es siguiendo el ejemplo de Cristo en su servidumbre y su liderazgo. Está un poco largo, ¿verdad? Pero ya ustedes, conforme lo vayan escuchando, se van a dar cuenta por qué es este título que nuestro hermano nos trae para exponer. Hermano Osvaldo, le damos este lugar, predíquenos a nuestro Señor Jesucristo. Hace como unos 20 años, hermanos, tendría yo en aquel tiempo 19 o 20, me enseñaron un concepto, hermanos, que decía lo siguiente: tan noble es mandar como obedecer, y mejor mandará quien mejor obedezca. Aquí vemos dos conceptos, hermanos: mandar y obedecer. Muchas de las veces a nosotros como seres humanos, yo creo que se nos da más el mandar que el obedecer, o nos es más fácil. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué algunos no pueden ser líderes? ¿Por qué no pueden ser buenos líderes? ¿Por qué no pueden mandar adecuadamente? Déjeme decirle por qué. No saben mandar o ordenar o guiar correctamente porque no supieron obedecer. Y como decía nuestro hermano Bonnie, precisamente en este día, hermanos, vamos a hablar enfocados en nuestro Señor Jesucristo. El tema central de esta conferencia es la vida y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y preguntaríamos nosotros, ¿qué nos puede enseñar el Señor Jesucristo en lo concerniente al obedecer, al mandar, al ser un siervo, al ser un líder? Si yo y usted queremos ser mejores líderes, tenemos que aprender, hermanos y hermanas, a ser mejores siervos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar en el último de la fila, por ejemplo, cuando pasamos al comedor, hermanos? Que dijera, hermano, váyase hasta atrás. Y que dijera usted, hermano, pues es que son como 150 los que están enfrente de mí. ¿Qué tal que si yo llego y ya no alcanzo comida? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gustaría estar enfrente para alcanzar. Yo creo que a la mayoría de nosotros, hermanos, a veces nos gustan hacer cosas que son importantes y que se nos puede dar las gracias o que se nos puede reconocer por el trabajo que hemos hecho. Pero ¿cuántos de nosotros a veces estamos dispuestos, hermanos, a hacer cosas que para otros serían las más insignificantes, las más desapercibidas? Voy a invitarlos, hermanos, a que vayamos allá al Evangelio de Marcos, capítulo 10, que es de donde vamos a desprender en este día, hermanos, esa lección. Y observemos lo que dice primordialmente, hermanos, allá en el capítulo 10, versículos 35 y 36. Leámoslo. Dice la escritura ahí: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y luego dice el versículo 36. Él les dijo: ¿qué querréis que os haga? Fíjense la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo. Ellos llegan, póngase usted a pensar ahí, imagínese esa escena. Jacobo y Juan, aquellos hermanos, como se les conocía, los hermanos del trueno, por ser personas muy de temperamento ciertamente iracundo o arrebatado, si quiere usted expresarlo así, se acercan al Señor Jesucristo y le piden algo. Y el Señor les pregunta, ¿qué es lo que quieren? Y en el versículo siguiente, hermanos, que es el versículo 37, ahí nos vamos a dar cuenta cuál fue la petición que ellos expresaron. Y fíjense lo que dicen ellos. Ellos le dijeron: concédenos. Cuando hablamos de conceder, sabemos que estamos pidiendo algo, ¿verdad? Pero preguntaríamos, ¿qué iban a pedir esos dos discípulos del Señor Jesucristo, que en particular eran dos de sus apóstoles, entre los 12? Y dice la Escritura, fíjense: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué estaban
buscando, hermanos? Preeminencia, importancia. Si leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, hermanos, nos vamos a dar cuenta que ellos siempre vieron en el Mesías, hermanos, ese rey que tanto ellos estaban anhelando. Ese David, por decirlo así, como ellos lo presentaban. Ellos querían nuevamente ver ese reino judío establecido una vez más, y por eso siempre veían al Señor Jesucristo como ese rey terrenal. Pero Él les dijo claramente que Él no venía a establecer un reino terrenal, sino uno celestial. Y más de una vez se los dijo, hermanos, pero ellos no entendieron eso, no lo alcanzaban a entender, porque ponían su enfoque en qué, hermanos, en las cosas terrenales, en las cosas carnales, en la preeminencia, en la importancia. Fíjense, para entender esto, hermanos, sería importante regresar un poquito a la Escritura, ahí nada más un capítulo, hermanos, al capítulo 9, versículo 33 y 34, y aquí vamos a entender un poquito, fíjense, porque ellos estaban pidiendo algo. Importancia, puestos de importancia. No estaban pidiendo servidumbre, hermanos. A ver, ¿por qué no dijeron, Señor, concédenos en tu reino que seamos los siervos más insignificantes? No, ellos querían el lugar de la derecha y el lugar de la izquierda, ¿verdad? Sabemos que los reyes, hermanos, se sentaban en su trono y tenían a su gente de más confianza, uno a la derecha y otro a la izquierda, que pudiéramos decir que eran los segundos después del rey. Ellos querían algo sumamente importante, hermanos. Se les había olvidado rápidamente lo que el Señor les había enseñado. Y fíjense qué les había enseñado. Cuando leemos Marcos capítulo 9, versículos 33 y 34, observemos lo que dice ahí la lectura. Dice, y luego en Capernaum, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Fíjense la pregunta que les hace nuestro Señor Jesucristo a los 12. ¿Iban él con el maestro y sin lugar a dudas él iba al frente? ¿O iba entre ellos? Pero les hace una pregunta. ¿Qué estaban disputando? Cuando usted busca la palabra disputar, usted se va a dar cuenta que tiene que ver con argumentar, con pelear. No tener un diálogo sano, sino un diálogo en el que ya se está creando una disputa, una especie de pelea, una especie de contención. Ahora, fíjense la pregunta que les hace el Maestro, el Señor Jesucristo, pero preguntémonos, ¿qué respondieron? En el versículo siguiente, hermano, fíjese, dice la Escritura claramente, a la pregunta del Señor. Cuando uno pregunta algo, hermanos, uno demanda una respuesta, ¿no? Es lo lógico. Pero luego dice el versículo 34, mas ellos callaron. Pero la pregunta es, ¿por qué no tuvieron argumentos para responderle al Señor? ¿Por qué no le contestaron? Porque ellos sabían, hermanos, que estaban obrando mal, que no estaban haciendo lo correcto. Y fíjense lo que dice la Escritura, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado. Y aquí el mismo escritor Marcos nos dice cuál era el motivo de la disputa, hermanos. ¿Cuál era el motivo de esa especie de acaloramiento que ya se estaba llevando entre ellos? Y dice la Escritura, fíjense, mas ellos disputaban entre sí quién había de ser el mayor. A ver, nuevamente la pregunta, ¿por qué no estaban disputando quién había de ser el menor? A ver, ¿por qué no estaban diciendo, a ver, miren, ¿saben qué? Vamos a dejar de disputas. Yo, Juan, voy a ser el último. O yo, Jacobo. Todos somos pescadores de hombres, ¿verdad? Porque fue a lo que los mandó y los estaba entrenando el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no estaban disputando ser los siervos más insignificantes? ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros a veces dejamos que el egoísmo, el egocentrismo humano, hermanos, el típico yo, entre nosotros y venimos como hijos de Dios y no estamos dispuestos a ser los últimos, sino ser los primeros? Hermano, venga a hacer el aseo. ¿Y yo por qué? Ya me tocó la semana pasada. Hermano, ¿cómo ves si nos trae la predicación para la semana que entra? ¿Otra vez yo, hermano? Ya son 4 domingos que doy la clase. Hermano, ¿cómo ves si nos dirige los cantos? Y a veces vemos, hermanos, el servir al Señor como si fuera una carga. Queremos a veces las cosas importantes.
A veces como predicadores llegamos, por ejemplo, ¿verdad? Y no lo digo por todos los predicadores, pero o lo digo por algunos cuantos que a veces podemos tomar una actitud mal dirigida, hermanos, que por ejemplo si se nos invita a una actividad importante, llegamos a visitar una congregación, ¿y qué es lo que espera uno? No, pues a ver si al menos me da una oración, un canto, ¿verdad? Porque he llegado a visitar y soy predicador, pero resulta que pasa el servicio y a usted no lo invitaron a nada. Es más, ni siquiera lo consideraron. Lo trataron como un miembro más o posiblemente como un visitante. Y usted posiblemente sale de ahí ofendido. ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué no me dieron participación en nada? Si yo soy un predicador o soy un siervo que sé cantar muy bonito. Porque a veces, hermanos, nosotros mismos queremos sentirnos los importantes, los mayores. Y como le digo, ¿por qué no venimos a veces con una actitud de humildad? Aquellos siervos, hermanos, se les olvidó la humildad. Y se les olvidó bien rápido porque el Señor, después de que les dice, a ver, ¿qué estaban disputando? No tuvieron respuesta porque sabían que estaban obrando mal. Ahora, el Señor les explica y les dice en el versículo 35, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, ¿qué les dice? Esta es la regla con cada uno de ustedes como discípulos. En pocas palabras, el Señor les está diciendo, pónganse al último de la fila, para que un día puedan ser los primeros. Imagínense que usted ya va a llegar al comedor y que usted ya le van a servir el plato, pero le dicen, hermano, váyase para atrás porque todavía siguen más. No, pero ya estoy aquí, no, váyase por favor para atrás. Y si completamos, pues le servimos su plato. Seguramente usted se molestaría, se indignaría, tal vez hasta se iría. Pero como le digo nuevamente, hermanos, a veces en esa naturaleza humana, como seres humanos que somos, usted y yo, dejamos entrar cierto egocentrismo, cierta altanería, aunque digamos que no, a pequeño, a grande escala, hermanos. Estos discípulos, hermanos, les voy a decir por qué rápido se les olvidó la lección que el Señor les había dado. Solamente un capítulo, posiblemente no había pasado mucho tiempo, hermanos, de esa situación. Llegamos a Marcos 10, 35 al 37, ¿y qué es lo que estaban pidiendo? Señor, dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿por qué se nos olvida a veces ser siervos? Porque pensamos en nosotros mismos, no pensamos en los demás, hermanos. Queremos las cosas para nosotros y no para el prójimo. ¿Y qué más nos va a seguir enseñando el Señor en este pasaje, hermanos? Luego dice el Señor, fíjense, en el versículo 38, aquí les va a dar una lección. Ellos estaban pidiendo algo, y algo muy importante, como les digo, ya se les había olvidado lo que el Señor les había dicho. ¿Quieren ser los primeros? Aprendan a ser los últimos. Ya se les había olvidado. A veces se nos olvidan las cosas, hermanos, porque no prestamos atención. O a veces se nos olvidan las cosas porque estamos descuidados. O porque tenemos un corazón a veces endurecido, hermanos, y caemos en cierta terquedad o necedad. A estos discípulos se les había olvidado. A nosotros, ¿cuántas veces se nos olvida, hermanos, que somos siervos solamente? Así como se presenta Santiago, como se presenta Pedro, como se presenta Pablo. Y luego dice la Escritura, fíjense, en el versículo 38 dice el Señor, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo os bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Entonces, ¿qué dice el Señor? Miren, ustedes quieren liderazgo. Ustedes quieren ser importantes. Ustedes están pidiendo preeminencia, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero no saben lo que están pidiendo. No saben la responsabilidad que eso conlleva. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos de siervos que se rebelan, que quieren ser los número uno, que quieren ser, por ejemplo, a veces alguien importante dentro de la congregación de los santos, pero luego fracasan? Les pasa como le pasó a Corea ya en la rebelión con aquellos 250 seguidores, hermanos. Cuando aquel varón Coré, lleno de envidia, lleno de coraje, de sentimientos negativos, se acerca a Moisés y a Aarón y les dice, basta ya de ustedes, dice, como diciendo, ¿por qué siguen exhortando a este pueblo si todo el pueblo es santo? ¿Era verdad que todo el pueblo era santo, hermanos? Si usted lee Éxodo capítulo 15 y capítulo 16, se va a dar cuenta si verdaderamente todo el pueblo judío era santo. Murmuraban,
eran duros de corazón. Pero ahí la pregunta es cuál era el enfoque. Que Coré estaba exigiendo preeminencia, importancia, con ese séquito de 250 seguidores que traía ahí atrás de él. No les bastó, hermanos, con ser servidores del Señor, no, ellos querían importancia. Ellos querían estar en el lugar de Moisés y en el lugar